Programa patrocinado por Aerodynamic Drone, vídeo y fotografía aérea. La ciudad de Murcia encierra grandes misterios y leyendas. Entre ellas, la existencia de túneles o pasadizos secretos bajo el subsuelo, refugios aéreos, vías de escape, contrabando o burla a la autoridad, el culto clandestino en época de persecución judía o vestigios de un pasado musulmán podrían dar una explicación a la construcción de dichos pasadizos. Una de las leyendas más conocidas sería la existencia de un pasadizo secreto que uniría la Catedral de Murcia, entonces la gran mezquita de la Murcia musulmana, con el castillo de Monteagudo o con el santuario de la Fuensanta. Encrucijadas de túneles bajo el convento de San Antonio, como así describía en 1794 el canónigo Juan Lozano en su obra Bastitania, o el conocido pasadizo de Jofré, que unía el solar de los Jofré con el Alcázar Nasir, o lo que es lo mismo, el centro de la ciudad con el entorno de la iglesia de San Juan de Dios. Leyendas que perduran en la pretérita historia de la ciudad, enturbiadas por el paso del tiempo, que no dan paso a poder discernir entre leyenda o realidad. Hoy nos adentramos en el subsuelo de Murcia para que puedan vivir y experimentar en primera persona esta investigación, descubriendo qué hay de realidad y qué de leyenda. Comenzamos nuestro recorrido. Muchas son las preguntas e incógnitas que supongo que al igual que ustedes se harán en este momento respecto a posibles pasadizos o túneles que transcurran bajo la ciudad de Murcia. Lo cierto es que estamos acostumbrados a ver restos arqueológicos a pocos metros de profundidad, repartidos por toda la Murcia actual. Unos recuerdos palpables de lo que fue la Murcia musulmana. Algo no tan lejano en el tiempo serían los refugios enteros repartidos por toda la ciudad, hoy día la mayoría desaparecidos o cegados. Por lo que no sería una idea descabellada la existencia realmente de dichos túneles o pasadizos. Para ir conociendo parte de la historia de la ciudad e intentar hallar alguna respuesta, he quedado con uno de los grandes investigadores e historiadores de Murcia. Él es Antonio Botías, cronista oficial de Murcia, periodista y escritor, entre otras muchas cosas. Una de las más conocidas leyendas de la ciudad de Murcia, que además se ha ido manteniendo de investigador en investigador y pasando de generación en generación, es la existencia de unos túneles, concretamente de un gran túnel que uniría la actual Catedral de Santa María, en el corazón de la ciudad, con el castillo árabe situado en Monteagudo, a unos 7 u 8 kilómetros en línea recta. Y aunque nunca se ha encontrado el acceso por uno u otro sitio, sí es cierto que algunas de las grutas que hay al pie del castillo se han identificado como tradicionalmente entradas a este mundo subterráneo. Otros autores consideran que realmente existió y que se hizo como una vía de escape de los reyes musulmanes, que podían así salir desde su castillo, de su gran atalaya, cual es Monteagudo, y llegar al corazón de la ciudad.
También habría que recordar que sobre la catedral cristiana se alza sobre la antigua mezquita, y muy cerquita de allí existía el Alcázar Real de los Reyes Musulmanes. Otro de los itinerarios subterráneos que más devoción ha encontrado entre los investigadores pues es el famoso túnel de la plaza de Fufré, que es una placeta que está situada en el corazón de la ciudad de Murcia y donde se encontraron hace un siglo determinados pasadizos que no se sabe muy bien a qué se destinaban. Inmediatamente se recuperó la leyenda del castillo de Monteagudo y decían que era uno de los tramos que llevaba desde la catedral al castillo de Monteagudo, pero lo cierto es que nunca se supo para qué se habían utilizado aquellos pasadizos. Lo que sí es cierto, se encontraron arabescos, se encontraron piezas de arqueología en aquella zona que eran bastante antiguos y que quizás habían sido reutilizados en fecha más reciente como una forma de realizar contrabando dentro de la ciudad y poder así escapar de los aranceles que en superficie se ponían. Frente a quienes consideran que existía un entramado de túneles absolutamente oscuros y llenos de iniquidad y de maldad en la ciudad, y otros autores consideran que esto era imposible por la sencilla razón de que Murcia se asienta en una zona pantanosa, con lo cual es muy difícil excavar muy abajo sin que se anegue de agua. Pero no obstante, el descubrimiento de este túnel que partía de la placeta de Fufré, o otro que fue hallado y está documentado bajo el convento de San Antonio, muy cerquita de la calle Correos, el descubrimiento de estos túneles sí avala la posibilidad de que realmente exista otra Murcia subterránea y que la vamos descubriendo a cada poco espacio de tiempo y cuando excavamos. Vamos conociendo nuevos datos sobre posibles pasadizos y túneles subterráneos en la ciudad de Murcia. Algunos historiadores negaban la existencia de los mismos, alegando que la ciudad de Murcia está ubicada en una zona pantanosa, siendo imposible su construcción. Pero lo cierto es que la documentación encontrada por parte de antiguos investigadores afirmaría su existencia e incluso dan todo tipo de detalles, como su ubicación. En esta ocasión, he quedado con Joaquín Abenza, ingeniero industrial e investigador, conocedor de leyendas y misterios a nivel regional como mundial con su grupo pionero y emblemático, CIFE, avalado por una larga trayectoria dirigiendo y presentando su programa de radio El Último Peldaño en Onda Regional de Murcia. Murcia, como todos los lugares mágicos, no puede estar ajena a las leyendas de los pasadizos subterráneos, los túneles, las galerías. Se encuentra en todo nuestro acervo cultural y yo creo que nos viene incluso de las épocas más pretéritas, desde que estábamos metidos en las cavernas. Quizá una de las más importantes o más conocidas o más populares sea esa que dice que desde el castillo de Monteagudo, que está a mi espalda, hasta la catedral de Murcia, pues hay un túnel que ya en época de los musulmanes, cuando en plena reconquista querían escapar ante las batallas y demás, eran capaces de pasar de un sitio a otro y, como siempre, evadirse, ¿no?, de esas fortalezas. La verdad es que es bastante difícil de creer que haya un túnel tan largo, con tanta distancia, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que probablemente, si no en toda su extensión, sí es posible que hayan galerías, que haya algún tipo de recónditas cuevas que en algún momento dado hayan servido para eso, para escapar o para huir de algún tipo de peligro. Aparte de eso, yo creo que también hay un montón de leyendas que tienen que ver con viejas galerías, algunas de ellas pozos de agua, otras simplemente pues viejas minas abandonadas que han dado lugar a eso, a leyendas, a creencias de que siempre asociadas a temas fundamentalmente con tesoros, con oro oculto, con lo arcano, con lo recóndito. Todo eso hace que se crea en algo que probablemente pues, no sea más que eso, más que un mito, pero que tiene una base totalmente factible, como son esas galerías, esos viejos pozos o cuevas que a veces hacían también en los sótanos de las casas, simplemente pues, para guardar pues, el vino o guardar algún tipo de comestible, y que luego con el tiempo se han perdido, han desaparecido y que son encontrados años más tarde y dan lugar a esas leyendas. Si me tengo que quedar con la más romántica, la más popular y al mismo tiempo mi leyenda preferida de túneles en Murcia, pues me quedo con la del castillo de Monteagudo y por eso es por lo que estamos aquí. Al igual que Joaquín, la mayoría de los murcianos nos quedaríamos con la leyenda del túnel que uniría el castillo de Monteagudo con la catedral de Murcia, por lo que decidimos trasladarnos hasta la localidad de Monteagudo y conocer más acerca de este emblemático y legendario lugar, el castillo de Monteagudo.
Murcia, la tierra desconocida. Nuestro colaborador Adrián se adentra en la cima del castillo, en busca de respuestas sobre la leyenda del posible pasadizo que uniría la Catedral de Murcia con Monteagudo, para muchos conocida como la cima del infierno. Trágicas muertes, accidentes y suicidios la han marcado durante toda la historia. El periódico El Liberal publicaba en 1910 la noticia de la desaparición y suicidio de un vecino que se arrojó al interior de la cima. Hoy día se encuentra protegido con una gran jaula metálica para evitar accidentes. Se trata de un pozo reutilizado para la extracción de agua. La sección original es rectangular, por lo que correspondería a un pozo romano, aunque se trataría realmente de lo que se llama una lumbrera o pozo de ventilación de un acueducto romano que abastecería de agua a la población romana que existía al pie de Monteagudo. En el fondo del pozo deben existir galerías horizontales, pero en la actualidad sepultadas por escombros caídos, la basura y cúmulos de sedimentos arrastrados por el agua por falta de mantenimiento durante siglos. La tierra desconocida. Ciertos descubrimientos pasados, la transmisión oral de la historia y la documentación de antaño nos confirmarían la existencia de túneles bajo Murcia, aunque en la actualidad, con el paso de los años y las nuevas construcciones, nos resultaría casi imposible poder acceder y reconocer. ¿Pero estaríamos hablando realmente de túneles y pasadizos secretos? Hemos conocido la historia, las leyendas y los documentos históricos, pero necesitamos ir un paso más allá y saber qué hay realmente bajo la ciudad de Murcia. ¿Qué son esas oquedades o túneles que aparecen cuando se excava en Murcia? Para ello, he quedado con alguien que conoce muy bien el subsuelo de la ciudad de Murcia por su larga trayectoria como arqueólogo municipal de Murcia durante 20 años. Él es Julio Navarro Palazón, en la actualidad vicedirector de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC en Granada. Probablemente el conocido Val de la Lluvia sea una de esas infraestructuras que a lo largo del siglo XIX y parte del XX ha podido llamar más la atención a los murcianos, cuando de alguna manera u otra esa infraestructura abovedada que recorría, tenía varios kilómetros de recorrido en torno a lo que fue la muralla de la ciudad, aparecía, se ponía al descubierto. Esa estructura abovedada, con una estructura de ladrillo que servía para recoger las aguas de lluvia y aguas también residuales de la ciudad, cuando se introduce en el siglo XIX el alcantarillado y deja de existir, se convierte en una estructura en gran medida obsoleta, que deja de prestar la función de gran colector para la ciudad, entra de alguna manera en la leyenda, en aquello que ya no se tiene una conciencia clara de cuál es su función, que en algunos casos se podía acceder, había trampillas, habían accesos desde casas o desde iglesias. Recuerdo concretamente en la iglesia de la Merced, hace muchos años, en los años 80, en alguna de las obras dimos con los registros que habían en algunas de las capillas que estaban sobre ese val, eran practicables y por lo tanto recuerdo que pude acceder a ese tramo de val por debajo de la iglesia de la Merced. ¿Pero qué era el Val de la Lluvia? ¿Y por qué está bajo la ciudad? Cuando las murallas de la ciudad ya dejan de funcionar, estamos hablando ya a partir del siglo XVI, en la Edad Media, en época musulmana, porque el Val de la Lluvia se reutiliza lo que era el foso de la ciudad musulmana. Junto a las murallas, junto a la muralla y al antemuro, siempre existió una canalización a cielo abierto, no estaba abovedada ni cubierta,
que servía para recoger las aguas de la ciudad, todo tipo de aguas, no solamente de lluvia, y a la vez prestaba un servicio poliarcético, que era un servicio enfocado a la propia defensa. Era un elemento que ayudaba a la defensa presentando un obstáculo. El primero era el foso, con el agua, tenías el antemuro y la muralla propiamente dicho. Tener previsto un sistema de evacuación de aguas pluviales era imprescindible en Murcia y en cualquier otro lugar. Y sobre todo en el arrabal, sabemos perfectamente que el no funcionamiento del sistema genera en el siglo XIV, por ejemplo, la gran laguna de las Menoretas, en gran medida, el foso que hubo en la muralla del arrabal, a la altura de lo que hoy día es el Corte Inglés, la ermita de Santiago, terminó generando en el entorno de Santa Clara lo que se conoció en la Baja Edad Media como la laguna de las Menoretas. Este es un plano de la ciudad de Murcia del siglo XII y XIII. En naranja encontramos el centro de la ciudad amurallada. En azul, el curso del río Segura en aquella época. En verde, el curso del río en la actualidad. Y en rojo, el foso bordeando toda la ciudad, que posteriormente se reutilizó como pal de la lluvia. En una España ya unificada, donde la amenaza del Reino de Granada ya no existe, las murallas dejan de tener la función que tuvieron a lo largo de la Edad Media y las murallas van desapareciendo, se convierten en un espacio inservible en la ciudad, y el concejo lo que hizo fue dando lo que se llamó gracia de muralla, que eran particulares que pedían un pedazo de muralla para edificar, el concejo se lo daba a cambio de que abovedara el foso de la muralla y se ocupara de su limpieza. Con ello el foso, que se transforma ya o queda con su única función de cloaca máxima, de colector máximo. Se aboveda progresivamente a partir del siglo XVI y XVII y termina quedando como una infraestructura que no era visible en la ciudad porque las propias casas se construyeron sobre la muralla y sobre el foso. Y solamente queda ya la función de cloaca máxima como alcantarillado fundamental de la ciudad mediante todo este sistema de ramales, de atarjeas que recorrían todas las calles de la ciudad. Podríamos decir entonces que los tramos descubiertos del Val de la Lluvia, las trampillas en las viviendas y el conocimiento en la antigüedad puede llevar a la confusión de supuestos túneles o pasadizos secretos y por tanto el origen de sus leyendas. La muerte del Val de la Lluvia llega cuando Murcia ya se dota de un sistema sanitario de alcantarillado público, lógicamente se sustituye y ya es un elemento que no hay que mantener, se va olvidando. Ya con las nuevas construcciones, un foso ya que no servía para nada, pues lo lógico era destruirlo e integrarlo en la nueva construcción, en muchos casos su completa desaparición, porque a lo largo, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, las cimentaciones que se hacían o incluso las plantas sótano para coches hicieron que estos restos desaparecieran. No obstante, en muchas zonas de Murcia, concretamente la plaza de Romea, donde salió todo el foso, está intacto porque cuando se hizo la excavación se estudió y se volvió a tapar. En este caso me estoy acordando perfectamente de la iglesia de la Merced. Debajo de la iglesia de la Merced está el foso perfectamente conservado junto a las capillas que hay al sur, de las que dan no hacia el claustro de la Merced, sino las que dan hacia la calle. Ahí se conserva que en algunos casos se podía acceder, había trampillas, habían accesos desde casas o desde iglesias. ¿Qué ocurre entonces con el Val de la Lluvia en la Murcia actual? ¿Por qué se crean esas leyendas?
a mediados y segunda mitad del 20 se van efectuando y haciendo desaparecer esa estructura, ese contacto de la población con algo que les resultaba, pues generaba leyendas, explicaciones que muchas veces o casi siempre eran absurdas, eran esos túneles que comunicaban una iglesia o una catedral, en el caso de la de Murcia, con algún castillo de Monteagudo, de la Luz. Entraba inmediatamente en la leyenda y se introducían elementos ajenos a la explicación lógica que esto tenía. Cuando una infraestructura de estas características deja de tener uso, se abandona y pasa el tiempo, y por lo tanto no hay una conciencia clara de qué función tenía, empieza la leyenda. Puede ser una cripta en una iglesia, puede ser un pozo de cualquier tipo en un castillo, puede ser una infraestructura hidráulica abandonada. Entonces, plantear que hay un túnel, que hay una infraestructura aquí, que vemos que tienen un pozo en Monteagudo o aquí en la Fuensanta y se vincula, eso es un recurso que es una constante en todas las ciudades. Explicar y unir a la vez los elementos que les resultan inexplicables. Si le preguntaran entonces por la existencia de túneles o pasadizos. Si alguien me preguntara si puedo afirmar que no existieron pasadizos como elementos de la defensa de las fortalezas que hubo en la ciudad, pues no puedo decir que no existieran. Lo que pasa es que todo esto tenía sus lógicas. Por ejemplo, la Alcazaba, la fortaleza de la ciudad, pudo tener algún tipo de puerta más o menos camuflada para que en un asedio, que esto es lo que de alguna manera ha recibido en la Baja Edad Media el nombre de puertas de la traición, portillos. Yo no creo que Murcia tuviera sistemas de salida mediante túneles. Por una sencilla razón, Murcia siempre ha tenido un problema grave con su nivel freático, que está bastante alto. La vía de excavación de pasadizos siempre, cuando hay cierta altura, que no tienes problemas de agua, se puede pensar en la defensa de una fortaleza en altura, de algún sistema de salida camuflada mediante túneles. Lo que creo es que la ciudad de Murcia no reunía condiciones por su nivel freático, por el hecho de tener un foso suficientemente rico en agua en torno a la ciudad y por su propia cota junto a un río. En definitiva, las conducciones para caminos de salida subterráneos serían caminos de agua, no caminos de recorrido a pie. Murcia, la tierra desconocida. Lo que nos cuentan los expertos y los resultados del estudio de los restos arqueológicos, el enigma y misterio sobre la tal conocida leyenda del túnel que unió la Catedral de Murcia con el castillo de Monteagudo, quedaría resuelto. Tan solo sería eso, una leyenda que ha pasado de forma oral de generación en generación a lo largo de la historia de la ciudad de Murcia. El canónigo y erudito Juan Lozano, en su obra Bastitania y Contestania del Reino de Murcia en 1794, descubrió un túnel ubicado en la actual calle San Carlos, junto a la Universidad de Murcia. Un salón con asientos, de paredes encarnadas y brillantes, al que se accedía a través de otra gran estancia abovedada con ventanas romanas. Pero hablaríamos de sótanos de viviendas utilizados como bodegas, talleres, la unión incluso de varias viviendas bajo tierra, cristas de alguna iglesia o monasterio, y en muchas ocasiones la coincidencia con el Val de la Lluvia. Por lo que podemos decir que existen y existieron galerías o túneles bajo la ciudad de Murcia, pero con una explicación lógica y sin cabida a la leyenda. En esta ocasión, quiero que conozcan una galería tanto especial, que se encuentra a unos minutos de la ciudad, vinculada a la historia de la Murcia del siglo pasado, aunque su historia se remonta a finales del siglo XVI, donde se habla del hallazgo de un tesoro encontrado cerca de esta ubicación. Nuevamente el agua, al igual que ocurre con el Val de la Lluvia en la ciudad de Murcia, es la protagonista en esos túneles o galerías. Vamos a conocer su historia y recorrer su interior.
Debemos adentrarnos en el Parque Regional del Valle y Carrascoy, en plena naturaleza. Un lugar que también encierra grandes historias y misterios. Aquí conoceremos el gran conjunto hidráulico del aprovechamiento de agua repartido por todo el Parque del Valle y la Cresta del Cayo. Contamos con permiso para adentrarnos en él. Nuestro guía será el investigador Pablo Jiménez, redescubridor de esta galería, ya que se tenía constancia de su existencia, pero no de la ubicación, perdida por el paso de los años. Tras una larga investigación, Pablo localizó y documentó todo lo que concierne a esta galería y al conjunto hidráulico del que forma parte. Tras conocer gran parte del complejo hidráulico gracias a Pablo, nos centramos en un lugar concreto: Santa Catalina del Monte. Murcia, la tierra desconocida. La ciudad de Murcia y toda el área de la Huerta sufrió al final del siglo XIX varias epidemias de cólera que diezmaron o que fueron bastante virulentas, y al final, en 1885, el Ayuntamiento de Murcia llega a la conclusión de que hay que abastecer a la ciudad de aguas potables, que son el foco de infección, y saca un concurso para el abastecimiento de agua de la ciudad. Se presentan varias ideas y la ganadora es la que presenta un industrial llamado Antonio Hernández Crespo, en la que propone abastecer la ciudad mediante la explotación del acuífero de Santa Catalina del Monte. Para tal efecto, pues crea la Sociedad de Aguas Potables de Santa Catalina del Monte. Ganando el concurso, lleva el agua desde el entorno del convento, desde el acuífero que hay bajo el castillo, hasta Murcia a través de la carretera de Santa Catalina, la carretera del Palmar, y instalan la primera fuente de abastecimiento público en el entorno de la iglesia del Carmen, y posteriormente en otras plazas. Pero pronto se ve sobreexplotado el acuífero, se destina el agua al riego de jardines, a la industria y a otros fines que no son exclusivos del agua de boca, y entonces pues eso es, en un plazo de escasos años el caudal no es suficiente y se llega a poco más de 100 metros cúbicos diarios. Con lo cual la empresa entra con un conflicto con el ayuntamiento porque no está cumpliendo el contrato, y se empiezan a iniciar labores a lo largo de todo el monte para traer mayor cantidad de agua. La fuente original con la que en base a la cual se creó se fundó este convento, parece ser una fuente, un manantial que abasteció a las diferentes culturas que han poblado este paraje del Verdolay ya desde la prehistoria. Esta fuente es una surgencia del acuífero que hay también bajo el Castillo de la Luz, y que la propia congregación de frailes con el tiempo alumbraron estas aguas mediante la construcción de una galería drenante, unos depósitos subterráneos de 15 y 20 metros que hay bajo tierra, a más de 80 metros de profundidad. Pues el complejo hidráulico subterráneo que hay bajo el castillo del castillo conocido como de la Luz, en un primer lugar era un sistema de captación de agua mediante una galería drenante. Con ese sistema de captación se llevaba el agua hacia el convento. La congregación de frailes se queja al ayuntamiento de que, a causa de un tesoro, así lo dicen, de un tesoro que se ha encontrado en las proximidades del convento, probablemente algún resto arqueológico de los muchos que se han encontrado en este entorno, a causa de ese tesoro se están haciendo excavaciones en el entorno del convento y de la fuente, y que están disminuyendo el caudal. Luego volvemos a tener referencia en 1771 de otras obras, como ellos llaman, unas precisas obras para traer agua al convento, es decir, que se debió acometer alguna obra importante bajo el Castillo de la Luz, en el Cerro de la Luz,
que probablemente pues, sean las que hay hoy de ese complejo hidráulico subterráneo. Luego además hay otro nivel posterior del complejo, que es un nivel minero. Parece ser que fue una empresa minera que no llegó a cuajar. Esa galería minera se utilizó para tener un acceso por fuera del convento, es decir, sin tener que solicitar el permiso de la congregación. Esa galería minera es la que luego utilizó la Sociedad de Aguas Potables de Santa Catalina del Monte para a ese nivel construir una cúpula en la que se instalaron las bombas de extracción del agua que se subían hasta la ladera del cerro y se dirigían por gravedad a Murcia. El complejo hidráulico subterráneo consta de, al menos que se conozcan, 3 niveles. El primer nivel, que es el de minería y de la Sociedad de Aguas Potables de Santa Catalina del Monte, en el que todavía en la galería de acceso se pueden apreciar los raíles de las vagonetas. Luego hay un segundo nivel donde ya se entra, o sea, se tiene acceso al agua. Ese nivel tiene una serie de tuberías y de canalizaciones que bueno, pues se superponen unas con otras de los diferentes aprovechamientos que ha tenido el lugar. Y además se ve la galería original, galería drenante que canalizaba el agua hasta el convento. Esta galería a día de hoy está colapsada por construcciones que se han realizado en la ladera. Además, en ese segundo nivel se encuentran los 2 depósitos, que son 2 construcciones de bóveda de cañón, 15 y 20 metros de longitud. Y además están las escaleras que acceden al tercer nivel y al cual no se ha podido acceder porque está inundado. No desconocemos si hay más niveles o si solo hay uno más. Es hora de adentrarnos en la galería, pero antes de entrar, debemos tomar medidas de seguridad y conocer muy bien el plano y el estado actual de la misma, ya que en algunos tramos no es muy segura y podría producirse un derrumbe quedando sepultados. En el lado izquierdo está la entrada, separado por 200 metros de estrecha galería. En el derecho, nuestro primer destino, la sala principal. Van a ver la secuencia completa. He de reconocer que la entrada me impresiona nada más verla. Se hace complicado el acceso debido a su poca altura. He de pasar a gatas durante unos metros. Una vez cruzada esta vieja puerta, mi mente comienza a viajar al pasado. Al frente, 200 metros de estrecha galería. Comenzamos abriéndonos paso en la oscuridad. Apenas unos rayos de luz tras mi espalda. Ahora el silencio nos invade. El corazón y la respiración se acelera. El eco de nuestros pasos, la humedad, todo se transforma. Como guía delante de mí, y en su segunda visita, llevo a Jerón, fotógrafo y espeleólogo. Se me hace complicado recorrer la galería debido a mi altura superior a esta. A unos pocos metros nos cruzamos con un pequeño murciélago. Llevamos apenas 50 metros de los 200 hasta nuestro primer destino, la sala principal, donde encontraremos una gran bóveda. Me detengo por unos segundos agachándome para relajar el cuello,
en esta parte reconstruida por un derrumbe. Esta zona es peligrosa, como pueden ver en las imágenes, por lo que debemos pasar rápido sin tocar las paredes. Cualquier paso en falso o golpe podría provocar un derrumbe. Casi 100 metros, la mitad del recorrido, y me encuentro con otra zona peligrosa. Pueden ver las piedras y arena acumulados por pequeños derrumbes. He de pasar casi a gatas por este tramo. Nuevamente me detengo para relajar el cuello. La altura de la galería no supera el 1,70 m en algunos tramos y yo mido 1,90 m. Puedo ver los raíles para las vagonetas, recuerdo de su época minera. En este tramo la galería está reforzada con piedra, pero es más estrecha. Puedo tocar con mis hombros a ambos lados, un momento en el que siento agobio por la estrechez, por mi posición encorvada para caminar y la gran humedad que dificulta la respiración. Pese a la complejidad de poder caminar, la sensación es indescriptible. A medida que me voy adentrando, mi mente retrocede aún más en el pasado, intentando imaginar aquellos años de actividad. Me da una voz. Me indica que nuestro primer destino, la sala principal, junto a esta cúpula, está cerca. La galería comienza a tomar altura y ahora podemos caminar con mayor facilidad. Mi corazón se acelera aún más. Estoy deseando ver todo lo que encierra esta galería olvidada durante más de un siglo. Finalmente llegamos. Ya estamos dentro. Primer destino alcanzado a 50 metros bajo tierra y a 200 de la boca de salida. Todos los detalles y comenzamos a recorrer la corta galería que une esta sala con la cúpula, nuestro segundo destino. Cúpula en perfecto estado a 50 metros bajo tierra. Aquí se encuentran los ramales de distribución de agua. Rápidamente documentamos todo y tomamos fotografías. Queremos estar el tiempo justo. No olvidamos la peligrosidad de esta galería.
Asombrado por esta cúpula, intento imaginar cómo serán los dos enormes depósitos que hay bajo nuestros pies a más profundidad. Este pozo da a esos depósitos del piso inferior, nuestro próximo destino. Debemos retroceder sobre nuestros pasos, profundizar aún más para llegar a nuestro tercer destino. Esta bajada se hace complicada, y no solo por el estado de la escalera, sino porque descendemos otros 10 metros, sumados a los 250 de profundidad. Descendemos lentamente asegurando nuestros pasos. En este momento sí siento algo de angustia. Estamos descendiendo a un piso inferior, alejándonos aún más de nuestra salida. Podemos ver un pozo, material y herramientas. Nos encontramos con otro pozo que da a otro nivel inferior, el cual no ha podido ser investigado ya que se encuentra inundado. Podemos notar en nuestros pasos cómo la galería del paso inferior está inundada. El suelo podía ceder en cualquier momento. Jerón se abre paso en la oscuridad y en nuestra última galería por recorrer, para llevarme a nuestro destino final, los grandes depósitos. Esta galería la encontramos inundada, pero no nos impide poder llegar a ellos. Esta sería la escalera de bajada al otro piso inferior inundado. No ha podido ser investigado desconociéndose qué hay y si existen más pisos inferiores. Finalmente, puedo ver los depósitos. Es increíble ver una cúpula y estos grandes depósitos a esta profundidad. La sensación es dantesca.
Increíble ver esas dos estructuras a esta profundidad y también conservadas. Hemos conseguido cumplir con nuestros objetivos, retrocediendo un siglo en el tiempo, en la historia de la región de Murcia. En este momento me encuentro a 60 metros de profundidad, junto al acuífero que un día en tiempos lejanos abasteció a este mismo castillo, el Castillo de la Luz. El adentrarme y caminar por esta galería, el poder conectar con el lugar, ha hecho que mi mente retroceda de nuevo al pasado. Emerjo nuevamente al presente con una gran satisfacción. He podido acariciar por unos minutos un pequeño trocito de nuestra historia, esa historia olvidada y oculta por el paso del tiempo en la región de Murcia. Junto a expertos e investigadores, hemos conocido la verdad sobre la leyenda de túneles bajo la ciudad de Murcia y conocido una galería que forma parte de nuestro pasado. Mi pasión por la historia de la región de Murcia, sus leyendas, sus misterios, me lleva a aportar mi granito de arena en la recuperación de nuestro rico patrimonio histórico-cultural. Les espero en el próximo episodio de Murcia, la tierra desconocida.